¿Hay alguna duda en relación a la beta oxidación que realizamos en la última clase? Por mi parte, todo bien, profe. Ok, chicos, los demás. No, profe, aquí te sí quedó claro. Sí, profe, todo bien. Todo bien, ok. A ver si todo está bien. Háganme y calculen el rendimiento en ATPs de un ácido graso de 15 carbonos, por favor. 10 minutos. Corre tiempo. Profe, ¿podría repetir, por favor? Es que como que se me cortó. Determinar el rendimiento en ATP de un ácido graso de 15 carbonos. 10 minutos.
¿Alguien ya terminó? Igual puede levantar la mano, por favor. Pueden ir levantando la mano los que ya terminaron. Ok, ya son los 10 minutos. Diane, Michelle, a ver cuántos ATPs te dan, por favor. Yo obtuve 72, pero no sé si esté correcto porque estamos comparándolo con mis compañeros y nos sale diferente. A ver, León o Ceguera, por favor. A mí me da 114, profe. De uno de 15. 14. A ver, ¿quién más? Miguel Ángel. A mí me da de 105.
A ver, Miguel Ángel, explícanos cómo lo hiciste, por favor. Ah, Fuerte y claro. pues cada dos carbonos, digamos que dibujé los 15 carbonos y cada dos carbonos le dibujé una rayita y me dieron 6 ciclos en total, entonces por cada ciclo es un NAD. Entonces, de los 6 ciclos son 3 ATP de NAD, 6 FAD que generan 2 ATP, 6 acetil-CoA que generan 12 ATPs y un propionil que son 6 ATP. Entonces ya lo sumé y me dio de 108. Y según yo, hasta donde tengo entendido, se le restan 3 ATP por los gastos de los ciclos. ¿Y por qué se lo restas? Porque son 3 ATPs que se gastan o que se utilizan para la activación. ¿3 de la activación? Ajá. A ver, explícame ¿O mejor eran esa 2? parte. Ok. No, pues yo te estoy preguntando a ti, dime, ¿de dónde son? Ahí sí le quedó Son mal que 3 son. los que se deben de restar, es correcto, pero dime dónde, ¿por qué? Son 3 los que se deben de Puede, restar, es correcto. puede ser porque el ATP se divide en AMP y mm, el PPI, que eran dos también fosfatos. A ver, ustedes nos explicaron la activación, ¿cuántos son en la activación, León? Son dos para activar un ácido graso y creo que el tercero que menciona a mi compañero Soria es el que se ocupa para pasar de propenilcoenzima a de metilcoenzima, No que creas, Enrique, ten perdón, certeza absoluta. es, Es por eso, ¿sí? Son 2 de la activación, es uno de ATP, y acuérdense que es pirofosfato inorgánico, que es equivalente a una molécula de ATP en la activación. De hecho, yo hice la aclaración en la exposición de sus compañeros, nos decían que era un ATP, después yo hice la observación que son dos ATP realmente, porque la equivalencia en la hidrólisis del pirofosfato equivale, el desprendimiento del fosfato equivale a la energía del ATP, entonces son 2 ATPs en la activación. Y el otro ATP, como lo menciona Luis Enrique, es correcto, es en la transformación del succinil coenzima A para transformarlo en succinil para que pueda incorporarse en el ciclo de Krebs. Entonces es ahí la otra molécula de ATP. Entonces son 3 moléculas de ATP y luego Miguel Ángel, íbamos bien, nada más esa duda en la activación y el gasto de ATP. Hasta los 6 ciclos, dices que son 6 ciclos, en consecuencia, ¿cuántas acetilcoenzima A son? Son 6. 6 Y y un una propionil. acetilcoenzima A. Ya dijiste, una acetilcoenzima A es equivalente a ¿cuántas? A 12 ATPs. Okay, y ya dijiste las equivalencias de los 6 NAD y de los 6 FAD. Hasta ahí vamos bien. Ya dijiste que son 2 de activación del ácido graso y la otra es de la transformación para la conversión en succinil que se va a incorporar en el ciclo de Krebs. ¿Y los demás ATPs? Vamos, Soria. ¿De dónde salen esos 105? Ah, pues es la suma de todos esos, ¿no? No, a ver, hasta ahorita lo que tú me vas diciendo son 6 de acetilcoenzima A. 6 por 12, ¿cuánto es? 72. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. 6 por 2, ¿cuánto es? Son 12. ¿Cuánto es de eso? La suma de esos 3. Son 102. Menos 3. Son 99. ¿Y dónde están los otros 6? Ah, porque cuando el propionil se convierte ya en... No, no era... ¿Si era succinil? Succinil CoA, ajá.
entra al ciclo de Krebs y genera nuevamente un ATP, un NAD, un FAD y un GTP. Y de ahí salen los otros 6 ATPs, o la equivalencia. ¿Estás de acuerdo, Luis Enrique? Bueno, a mí el total ya con la resta me habían salido 117. Pero partiendo de ahorita de lo que le preguntó a mi compañero, bueno, había notado que se produce un GTP de cuando se pasa de succinil coenzima a succinato. Ahí se genera un ATP. Posteriormente de succinato a fumarato se genera una molécula de FAT. Después de malato a piruvato se genera una de NAT. De piruvato a acetilcoenzima se genera otra de NAT. A ver, pero ¿estás de acuerdo con lo que dijo Miguel Ángel? No me des vuelta, ¿sí o no? Ah, ok. Sí, ¿Sí? la primera parte sí. ¿Y la segunda no? No. No, pues Miguel Ángel tiene la razón. Aquí está. Se está proyectando, ¿ya? ¿Sí? Sí, profe, ya se está proyectando. Ok. Aquí tenemos el propionil coenzima A que en el último ciclo de la beta oxidación junto con una acetilcoenzima A se forman, ¿sí? Entonces son 6 acetilcoenzima A y una de propionilcoenzima A que sufre estas reacciones para transformarse en succinilcoenzima A. Aquí esta molécula de GTP es análoga a una molécula de ATP, una de FAD y una de NAD. 3, 2, 5 y 1, 6 y 99 que llevabas son 105. Estoy de acuerdo con el conteo y balanceo energético de Miguel Ángel. ¿Alguien tiene alguna duda? Este ATP ya se había considerado menos, ¿sí? Porque son 2 de la activación y este gasto de ATP son 3 y esos son los que se consideraron como gasto energético. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Corrección? ¿Nos equivocamos? Don Miguel. Chicos, ¿queda ahora sí claro? Sí, No se profe. manifiestan, el que calle otro. Bueno, ok, entonces así quedaría. De un ácido graso de 15 carbonos se obtienen 105 ATPs. ¿Dudas? Dado que no hay, continuamos. Entonces esa es la beta oxidación de un ácido graso de cadena impar contrastada contra la beta oxidación de ácidos grasos pares que ya vimos. Pues ven las diferencias en la transformación de los productos e incorporación del propionilcoenzima A para incorporarse al ciclo de Krebs. Ahora bien, ¿qué sucede en una beta oxidación de ácidos grasos insaturados? Ustedes recordarán, este es el segundo paso de la reacción de la beta oxidación de un ácido graso, ya sea de cadena par o impar. Pero ¿qué sucede en los ácidos grasos que están insaturados? ¿Sí? Entonces, como lo dice aquí en la diapositiva, muchos de los ácidos grasos de animales y plantas son insaturados, pero en sus dobles enlaces predomina la configuración cis, sobre la cual no puede actuar esta enzima, la enoil coenzima hidratasa, ¿sí? Que va a reaccionar para llevar a cabo la hidratación de la beta oxidación. De esta manera, ¿qué pasa en un ácido graso insaturado? Requerimos de una isomerasa que va a transformar el enlace cis en trans, ¿sí? Y una reductasa que elimina dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, va a requerir la presencia de otras dos enzimas para llevar a cabo esa transformación del enlace cis a la posición trans. ¿Queda claro? Sí, Ok, profe. un ejemplo, en un ácido graso monoinsaturado, por ejemplo, el ácido oleico, que tiene 18 carbonos y que tiene un enlace cis en la posición 9. Acuérdense, en la nomenclatura de los ácidos grasos que ustedes ya revisaron, que
conocen y si no, pues deben de recordar, esto significa el doble enlace está en posición cis en el carbono 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en este ácido graso de 18 carbonos? Tiene que llevar 3 rondas de beta oxidación para llegar. Cuando el carbono beta llega al enlace cis, entre los carbonos 3 y 4, cuando ya sufrió previamente las tres rondas, pues aquí lo estamos mostrando como 9 para que lo identifiquen. Originalmente estaba en la posición 9, pero después de llevar 3 rondas de beta oxidación, ese carbono cis va a quedar en la posición 3 y 4 después de los 3 ciclos, por lo cual no va a permitir la reacción de la enoil. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se va a crear un doble enlace trans entre los carbonos 2 y 3. 3, pues, aquí tenemos, sería el carbono 1, 2 y 3, después de los 3 ciclos. Entonces, va a participar esta enoil coenzima isomerasa para formar, transferir este doble enlace a la posición 2 y 3. ¿Sí? Y es lo que sucede aquí. Ya de esta forma, el doble enlace está en la posición trans y puede continuar la beta oxidación. ¿Sí? Y de aquí en adelante se llevan los pasos de beta oxidación que normalmente pasan. ¿Sí? Entonces aquí cuando llega a la posición en la reacción 2, cuando tenemos la participación de la enoil coenzima hidratasa, no puede hidrolizar, no puede hidratar este carbono, puesto que está en la posición cis. Entonces requiere la participación de esa enzima, ¿sí? Una isomerasa que va a transferir el doble enlace en la posición 2 y 3, después de 3 ciclos. Aquí, reitero, está en 9 para que lo ubiquen de dónde viene el doble enlace después de 3 rondas de beta oxidación. Pero hasta el tercer ciclo, en esta posición, quedaría posición 2 y 3, se va a transferir ese doble enlace para que se forme en la posición trans, gracias a la reacción de la enzima enoil coenzima isomerasa, para dejarlo aquí. 1, 2 y 3. Queda entre la posición 2 y 3 y ya lo transforma en posición trans para que continúe las demás reacciones del ciclo. ¿Queda claro? Eso es lo que sucede y ya todos los 4 ciclos subsecuentes se llevan a cabo. ¿Sí? ¿Dudas? Chicos, ¿no? Por el momento no, profe. Bueno, este es otro ejemplo en el cual tenemos un ácido graso, pero ahora es poliinsaturado. Aquí nada más teníamos una insaturación. Aquí tenemos el ácido linoleico de 18 carbonos con dobles enlaces en la posición cis 9 y en la posición cis 12. Nuevamente se requiere 3 series de la beta oxidación para llegar a esta posición del enlace cis en esta posición, que sería la 3, ¿sí? La posición 2 y 3. Aquí participa la isomerasa y lo transforma en la posición 2 a la 3, entre el carbono 2 y 3, que es la misma situación del caso anterior. Y ya este ácido graso que estaba con enlaces cis en la posición 3 y 6, ahora queda trans en la posición 2 y cis todavía en la posición 6. Aquí nuevamente sigue un proceso, un ciclo de la beta oxidación, sale una acetilcoenzima A y vuelve a quedar en la posición trans cis. ¿Sí? Y de aquí sigue la reacción para que vuelva a repetir el mismo ciclo de la serie de la reacción enoil coenzima A isomerasa. ¿Sí?
Bueno, aquí después de que sufre un primer paso de reacción, si ustedes ven, el doble enlace queda en la posición 2,3 y nuevamente llega a la posición cis. Aquí va a sufrir o va a requerir la participación ya de la siguiente enzima, que es la reductasa, que es dependiente del NADPH, ¿sí? Y se va a oxidar para dejar en la posición trans delta 3, en la posición 3, 4, y ya queda disponible nuevamente para que reaccione la enoilcoenzima A isomerasa en la posición 2, 3. Aquí se va a requerir, cuando tenemos dos posiciones de enlace cis o que es poliinsaturado, dependiendo del número de las poliinsaturaciones adicionales, aquí sí se va a requerir un gasto de energía en este paso de la reacción, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, ¿Ven la profe. diferencia entre un ácido graso insaturado y un poliinsaturado? ¿Cuál es la diferencia, Leo? Pues algo que yo vi que pasaba aquí y no pasaba en la anterior es de que cuando tenemos poliinsaturado, las posiciones cis y trans pues van haciendo que cambien de acuerdo a nuestra oxidación, por lo que la molécula pues va necesitando, por así decirlo. No me queda muy claro. A ver, Dean, Michelle, por favor, ¿me puedes apoyar? ¿Cómo lo entendiste tú? ¿Cómo nos puedes explicar? Pues yo entendí que los ácidos grasos poliinsaturados pues tienen enlaces en cis y están separados por grupos metileno y las enzimas pues de la síntesis actúan en enlaces trans. Entonces por eso se ve la ayuda de una isomerasa para que se pueda cambiar el enlace y pueda seguir el ciclo de manera más eficiente. O sea, que se pueda lograr. Eso es lo que entendí, más o menos. En los dos casos se utiliza una isomerasa. Metabólicamente, energéticamente, ¿qué diferencia hay entre un ácido graso insaturado con un poliinsaturado? ¿Quién identifica las diferencias en cuanto a las reacciones enzimáticas que debe de sufrir y metabólicamente, energéticamente, qué sucede entre un insaturado de una sola insaturación con respecto a un poliinsaturado? Arlet, ¿puedes puedes comentar esas diferencias? Bueno, ya nada más noté que, por ejemplo, para el cambio en la reductasa, bueno, en este ejemplo, tenemos un gasto de energía para que se pueda llevar a cabo para hacer la segunda isomeración. En los Por lo que yo ácidos noté. grasos, Por ejemplo, como en este ejemplo, en la 2,4 dionil coenzima reductasa hay un gasto de energía para que nuevamente se pueda isomerar el ácido graso. entonces esa es una diferencia, ¿sí? ¿Qué otra diferencia hay entre un insaturado con una sola insaturación, valga la redundancia? Cuando tenemos más de una insaturación, es una de las diferencias. Hay un gasto energético adicional dependiendo del número de insaturaciones adicionales que tengas, ¿sí? En el caso de una insaturación, de una sola insaturación, no hay gasto de energía. Cuando tienes más de una insaturación, por cada insaturación adicional va a haber un gasto de energía, ¿dependiente de quién? ¿Dependiente de quién, Arlet? Ahí lo tienes, lo mencionaste.
dionil coenzima reductasa. Ok. Y enzimáticamente, ¿qué otra diferencia hay? Bueno, perdón, una disculpa, Arlet y compañeros, no es gasto de energía, perdón, confundí, no es NADH, es NADPH, perdón, ¿sí? Fe de ratas, no es gasto de energía, es una reacción de óxido-reducción dependiente del NADPH, ¿sí? ¿Sí queda claro? Hago esa observación y una disculpa, no es gasto de energía. Es una reacción de óxido-reducción dependiente de NADPH. ¿Lo observan? ¿Se ve el cursor? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es una reacción de óxido-reducción. ¿Sí? ¿Dependiente de qué? De NADPH. Esa es una primera diferencia. ¿Qué otra diferencia hay, Arlet? Ya lo mencionaste. ¿Cuántas enzimas se utilizan en un ácido graso insaturado? Lo dije en la diapositiva previa. ¿Eh? Después de las 3 beta oxidaciones, pues nada más es la isomerasa, ¿no? En una reacción de un ácido graso de una insaturación, donde solamente participa ¿qué? La isomerasa. ¿Sí? En un ácido graso poliinsaturado, además de la isomerasa, para que transforme el primer posición del doble enlace cis, aparte de la isomerasa, requiere una reductasa para hacer el reacomodo de estos dobles enlaces en la posición trans, para que el segundo enlace cis se transforme en trans, y requiere la participación de otra enzima adicional, reductasa. Si tuviese otro ácido graso, o si tuviese otra insaturación, primero requeriría la isomerasa y después nuevamente la reductasa. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, a ver, ¿de dónde viene este NADPH, Luis, Enrique? ¿De dónde viene este NADH? Vías metabólicas que hemos revisado. De la glucólisis. No. Gerardo, Sebastián, primo, ¿de dónde viene ese NADPH? Cindy Viridiana, ¿de dónde viene ese NADPH? ¿Quién dijo yo? A ver, Dean, Michelle. Viene del ciclo de Krebs, ¿no, profe? No, niña. No, Dean, Michelle. ¿De dónde proviene? Viene de una vía metabólica que depende de una fase oxidativa y no oxidativa. Ya tan pronto se les olvidó. León. Podría ser la vía de las pentosas. No puede ser, León. Es Es de la la vía vía de de las las pentosas, pentosas. No puede ser. Certeza Es. absoluta, León. No puede. Es de la vía de las pentosas. ¿Dónde se produce el NADPH? Pues en la vía de las pentosas. Ok. Con estas aclaraciones y observaciones queda claro los 3 diferentes tipos de beta oxidación. Chicos. Ok. Silencio absoluto. Que calla otorga. Voy a compartir la siguiente presentación. Ok, vamos a ver algunas diferencias entre la beta oxidación de peroxisomas y glioxisomas. Entonces, como ya lo mencionaron algunos de sus compañeros en la primera presentación,
las mitocondrias no son el principal orgánulo donde se lleva la oxidación de los ácidos grasos. En los peroxisomas de animales, en hígado, riñón y otros tejidos, y además en los vegetales, en el orgánulo de los glioxisomas en los vegetales, es donde se lleva también la beta oxidación, ¿sí? Ya vimos que existen ciertas diferencias en cuanto a la cadena estructuralmente de ácidos grasos donde se van a metabolizar. Recuérdanos por favor, Cindy, Viriana, de qué tamaño a qué tamaño de ácidos grasos se van a oxidar en los peroxisomas y de qué tamaño a qué tamaño se van a oxidar en la mitocondria. Ya lo vimos en la clase, Cindy. ¿No? ¿Quién se acuerda? Nadie. A ver, Julián, por favor. Compañeros habían dicho que para los peroxisomas iba a ser de 17 a 27 y para los de las mitocondrias iba a ser, creo que de 4 a 8. A ver, ¿quién más? Gracias, Julia. Chicos, ¿alguien más? León, Luis, ¿ya se les olvidó? Los ácidos grasos mayores a 22 carbonos eran la mitocondria y los que eran, creo que era de 2 a 12 más bien, en los peroxisomas. Ya se nos olvidó. No, era ¿cómo se dice? Que todos los ácidos grasos que tuvieran más de 18 átomos de carbono iban para el peroxisoma, tenía su preferencia. Y cuando eran menores a eso, era cuando tenían como mencionó ahorita mi compañera Lluvia, cuando iban de 4 a 8 iban preferentemente a la mitocondria. Ok. Hay que revisar, chicos, sus apuntes. Hay que revisarlos. Vamos. Entonces, vamos a puntualizar en esta diapositiva algunas diferencias en cuanto a la beta oxidación que se lleva a cabo en el peroxisoma con respecto a la mitocondria. Ya lo vimos, ya saben cómo se lleva a cabo la beta oxidación. Tenemos el ácido graso activado, sufren las 4 reacciones correspondientes, ¿sí? Pero hay unas diferencias. Profe, ¿está compartiendo? Sí. Es que a mí no me aparece nada. A mí tampoco. No, profe, dejó de compartir. Me hicieron enojar ya, por eso no les quise compartir. Ahí va. A ver, Diana Michelle. ¿Listo? ¿Ya? Ya, profe, ya se ve. Okay. Entonces, vamos a puntualizar las diferencias que existen en la beta oxidación con respecto de que ocurre en los diferentes orgánulos. Tenemos la beta oxidación en el peroxisoma y en la mitocondria. Perdón. Tenemos el ácido graso activado, sufre las 4 reacciones, 2 de óxido de reducción, una de hidrólisis y una de la la parte última en la que se forma el ácido graso, donde entra un coenzima A, una tiolasa, ¿sí? Y las diferencias puntuales es que el producto generado en la primera reacción de óxido de reducción, donde se genera el FAD, este FAD en los peroxisomas se lleva a cabo o es utilizado para la dismutación del oxígeno a peróxido de hidrógeno, ¿sí? En el caso de los peroxisomas, el NAD reducido que se genera en los peroxisomas es exportado para su reoxidación en el citosol. Y este acetilcoenzima A pues tiene que ser exportado ¿para qué? Pues para irse al ciclo de Krebs, ¿sí? Pero necesariamente tiene que salir del peroxisoma para que se lleve al ciclo de Krebs. Y como lo hemos revisado ahorita los casos de la mitocondria, pues el FAD, el NAD y el acetilcoenzima A se van respectivamente para la generación del ATP.
el NAD y el FAD directamente a la cadena transportada de electrones, y el acetilcoenzima A previamente tiene que pasar al ciclo de Krebs para después generar tanto NAD como FAD que va al ATP. ¿Queda clara las diferencias? Chicos. Sí, profe. Profe, el acetilcoenzima que va en los peroxisomas, perdón, ¿hacia dónde es transportado? ¿Qué es el peroxisoma, Arlet? Defíneme qué es el peroxisoma. ¿Qué es? ¿Es una célula? ¿Es un bicho? Es un orgánulo, profe. Es un orgánulo, perfecto. Entonces, tiene que salir del orgánulo de los peroxisomas y ser transportado hacia la mitocondria. ¿Sí? Es exportado hacia dónde? Hacia el citosol. ¿Sí? Sale al espacio citosólico. Y de aquí tiene que ingresar ¿a dónde? A la mitocondria, para que se lleve a cabo su condensación con el oxalacetato y en el ciclo de Krebs pueda metabolizarse y generar NAD y FAD para después generar ATP. ¿Listo, Arlet? ¿Sí? Sí, profe, ¿Queda gracias. claro? Ok, a ti. Sí. Bueno, ya lo vimos que por encima de los 20, bueno, ya lo habían mencionado, algunos los comentaron correctamente hace un momento, por encima de 20 a 22 carbonos se lleva a cabo la oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas. Y su oxidación, como lo dicen, no va encaminada a la generación de energía, pero sí sus productos pueden generar cierta energía si son encaminados e internalizados correctamente, en particular el acetilcoenzima A, porque el NAD y el FAD tienen aplicaciones diferentes. Pues el NAD se necesita reoxidar para generar NAD citosólico, y a su vez el FAD reducido sirve para dismutar o a partir o reaccionar con el oxígeno, formar peróxido de hidrógeno, contrariamente a lo que sucede en la mitocondria. Tanto el FAD como el NAD, como el acetilcoenzima, directamente se van a la generación de ok, esto ya lo acabamos de mencionar. Aquí nada más es importante mencionar que la tiolasa peroxisomal no es activa para ácidos grasos con... ¿Ya saben por quién van a votar? Bueno, pues yo voy a votar por el verde, porque estoy totalmente a favor del energía. El ácido graso de 8 carbonos no es activo con esta tiolasa peroxisomal, ¿sí? Entonces, estos necesitan ser recortados en la mitocondria, ¿sí? Ya lo habíamos hablado al principio. En vegetales la beta oxidación no tiene lugar en las mitocondrias, en los peroxisomas se lleva a cabo, y además en los glioxisomas, ¿sí? En ambos casos su principal objetivo de la oxidación de los ácidos grasos es para formar precursores biosintéticos a partir de lípidos. Ya lo habían mencionado también de los tipos de alfa y omega oxidación. En vegetales, la beta oxidación no tiene lugar en las mitocondrias, sino en los peroxisomas, ¿sí? Y en los glioxisomas, en ambos casos, puede surgir la beta oxidación y la alfa oxidación. Y bueno, esto ya lo vimos en clases pasadas, lo de la alfa oxidación y la omega oxidación. ¿Dudas, comentarios, chicos? ¿Aquí? De momento no, profe.
mensaje. Ok. Muy bien. Vamos a dejarle aquí para... No, esperen un ratito. Aquí le toca comenzar con exponer su tema. Sería... A mí, profe. Arlet. Bueno, Arlet, pues a ver, voy a conceder el micrófono. Aprovechar estos 12 minutos, por favor. Bueno, vamos a aprovechar 10 minutos. Ajustate, por favor, a 10 minutos para iniciar tu presentación, para irle avanzando. Sí, profe, voy. Sí. Ya solo estoy esperando que cargue, profe. Completa. Ya. Bueno, yo les voy a explicar los que son los cuerpos cetónicos. Y bueno, vamos a comenzar con la definición. Hasta ahora nos hemos referido como la acetilcoenzima A como si tuviera tan solo dos destinos metabólicos importantes, que es la oxidación a dióxido de carbono pues en el ciclo de Krebs, o la biosíntesis de ácidos grasos en la mitocondria. Bueno, pero ahorita esta acetilcoenzima A entra en juego en otra ruta importante, que es cuando se acumula más allá de su capacidad de oxidación o de usos para la síntesis de ácidos grasos. Y bueno, esta ruta la llamamos la cetogénesis. Bueno, las moléculas que se sintetizan, a partir de acetilcoenzima A en las mitocondrias hepáticas derivan del catabolismo de los ácidos grasos, utilizando como fuente de energía en tejidos extrahepáticos. Pues esto lo vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. Bueno, en condiciones fisiológicas se producen cuando la glucemia es baja y bueno, también ahí entra el glucagón y la insulina tienen un papel importante. Esto se produce, pues, como ya se mencionó, en el hígado, o sea, en las mitocondrias hepáticas. Es la clave, bueno, es el órgano clave. Y bueno, es el principal productor de los cuerpos cetónicos. En los cuerpos cetónicos los llamamos como lo que es el acetoacetato, la acetona y la D3-hidroxibutirato. En este caso, la acetoacetato, se produce acetona a través de una reacción espontánea, realmente no es reacción enzimática, nada más se desprende dióxido de carbono y bueno, esta realmente no se utiliza como obtención de energía, solamente el 3-hidroxibutirato, ese sí se utiliza como fuente de energía. Y bueno, vamos a ver lo que es la cetogénesis, que bueno, pues se define como la síntesis de cuerpos cetónicos y ocurre cuando la glucemia y la isoleucemia son bajas.
estando en ayuno en varios días. Bueno, vamos a ver las condiciones metabólicas para que esto ocurra. ¿Hasta ahorita no tienen alguna duda de qué son? Antes de comenzar con esto. A ver, Suárez, coméntanos por favor. Permíteme, Arlet Suárez, ¿qué entendiste como introducción que nos va a compartir el tema la niña Arlet? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, nos habló de un poquito sobre la definición de lo que vienen siendo los cuerpos cetónicos y cuándo se dan estos, bueno, pues cuándo se dan los cuerpos cetónicos, vaya, es que es cuando se acumula, más, a ver si me fue la nota aquí, cuando la glucemia es baja en condiciones fisiológicas. Y bueno, que solo uno se usa como fuente de energía, que es el 3-hidroxibutirato. Ok, vamos a dejarle ahí porque creo que ya no te quieren escuchar, Arlet, no están tomando atención. Nos vemos el día de mañana, chicos. Retomamos la parte que nos va a exponer la niña Arlet y que tengan bonita tarde. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.